¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a La Semilla. Gracias por acompañarme a un encuentro más de La Semilla, que es la palabra de Dios. Por lo que juntos hemos estudiado hasta hoy 17 de los 18 dones espirituales que el apóstol menciona en sus cartas a las iglesias que estaban en Roma, en Europa, y en Corinto, en Grecia. Escribe en Roma desde Corinto aproximadamente el año 55 después de Cristo. Podemos verlo en Romanos 16, versículo 23 y 1 Corintios 1:14. Y se cree que desde Éfeso escribe a los hermanos de Corinto su primer carta, probablemente entre el año 54 al 57 después de Cristo. Esto podemos verlo en Hechos 20, versículo 31 y 1 Corintios 16, versículo 19. Es importante en todo estudio serio de la palabra de Dios situarnos en el tiempo en que los escritos fueron realizados, así también a quienes fue escrito, para darnos cuenta cronológicamente de los hechos y el porqué de lo escrito. Por lo que el apóstol Pablo escribió sus primeras 6 cartas, siendo ellas Gálatas, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda a los Corintios, y la carta a los Romanos entre los años 54 al 60. Después Pablo fue prisionero en el año 60 al 62 aproximadamente, y escribió 4 cartas llamadas epístolas de prisión, que son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, y vivió en libertad aproximadamente 3 años, antes de ser apresado y ejecutado en Roma, en tiempos del emperador Nerón, escribiendo antes las cartas llamadas pastorales a Timoteo y a Tito, colaboradores suyos, por lo que primera de Timoteo, Tito y la última de sus epístolas, segunda de Timoteo, en los años 66 al 67 aproximadamente. Es interesante que durante los primeros 6 cartas, entre el año 54 al 60, el extendimiento del evangelio y el desarrollo de la iglesia fueron sorprendentes. El libro de Hechos nos da testimonio de eso, por lo que los dones de señal permanecieron vigentes hasta que cesaron en el año aproximadamente 60. ¿Cómo sabemos esto? El apóstol Pablo, que antes tenía el don de sanidades y milagros, podemos verlo en Hechos 19, 11 y 12, y el capítulo 28, versículos 8 al 9, nada pudo hacer después de esta fecha. Filipenses 2, 22 y 27, 1 Timoteo 5, 23 y 1 Timoteo 4, 20 nos dan testimonio de esto. Nada pudo hacer Pablo con sus colaboradores, más que esperar en la gracia y misericordia de Dios, como hoy nosotros en su perfecta voluntad esperamos, por lo que ya no hay más profecía, porque hoy tenemos la poderosa revelación de Dios en Cristo Jesús, las Escrituras, por lo que el don espiritual de predicación, predicar de su palabra, sí es vigente hasta que el Señor venga, siendo sanidades, milagros, lenguas e interpretación de lenguas cesaron. Entonces, en las cartas de Pablo a los romanos y a los corintios, los dones espirituales vigentes hasta el día de hoy son predicación, servicio, enseñanza o ser maestros, exhortación, repartir o generosidad, misericordia, presidir o liderazgo, sabiduría, ciencia, fe, discernimiento de espíritus, misioneros o enviados, don de ayuda. Y hoy hablaremos en el último de las listas del apóstol Pablo, en estas 2 cartas a los Romanos 12 y a los Corintios capítulo 12, el don de administración. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 28 al final, el texto dice: los que administran. Podemos decir que es la habilidad para proyectar y ejecutar planes para lograr las metas trazadas. Incluye saber dirigir personal para que las tareas se cumplan con responsabilidad. Incluye también saber organizar y saber delegar y lograr que se ejecuten las cosas. Algunos textos que nos hablan del don de administración lo encontramos en Lucas 14, 28 al 30, Hechos 6, del 5 al 7, Hechos 27, en el versículo 1 y en el versículo 11, 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 2, que me encanta, ahorita se lo leo. 1 Corintios 12, 28, que es el que estamos viendo. 2 Corintios 8, del 16 al 21. Por lo que el don espiritual de administrar es la habilidad dada por Dios para hacer planes,
lanzar proyectos, tomar decisiones y dar directivas en nombre de otros que resulten en alcanzar las metas eficientemente y satisfacer las necesidades de la iglesia. Abarca la capacidad de ser responsable de algunos aspectos de la obra, de aceptar responsabilidades delegadas y cumplir con las mismas, siendo sensibles a las necesidades de los demás. A menudo, el sello de un administrador reside en su capacidad de cumplir objetivos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:20, decentemente y con orden. Y también enmarcados en este principio bíblico que nos deja Pablo también en 2 Corintios 8:20 y 21, que dice: evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honestamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Las cuentas claras, hermanos administradores. Por lo que hoy terminamos en primera carta a los Corintios capítulo 12, y es pertinente que preguntemos: ¿cuáles son tus dones dados por Dios? Para que le sirvas con gran amor y pasión, que tu vida logre realización plena en su propósito y seas bendición, esa bendición que Dios ha preparado para tu iglesia y los que están a tu alrededor. Seguimos orando por ti. Nos vemos luego, pero antes déjame compartirte el texto que me encanta, que está en 1 Corintios capítulo 4. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios te bendiga y nos vemos la próxima para seguir continuando con los dones espirituales que encontramos en la Biblia. Dios te bendiga.